a todos de nuevo. Esto es un examen de química de selectividad de la UIP 2024. Todos los ejercicios de este examen, así como sobre cualquier otro tema de matemáticas, física o química, los encontraréis en cómodas fichas en la web academiaalcover.es. Me da la reacción de descomposición de la metanamida en amoníaco y CO. Me dice que tiene un incremento de H estándar positivo. ¿Eso qué significa? Que la reacción tal como está escrita hacia la derecha es endotérmica, pues incremento de H es positivo, y la inversa, la que va en sentido contrario, por lo tanto será exotérmica. Esto me será útil para un ejercicio posterior. Me dice que la reacción se produce en un recipiente de 10 litros, que se produce a 500 Kelvin y que una vez alcanzado el equilibrio, la presión en el interior del recipiente es de 1,56 atmósferas. Además me dice que en el recipiente inicialmente vacío introducimos 9 gramos de la metilamida, perdón, de la metanamida, y me pregunta que calcule la constante de equilibrio para las concentraciones. Lo primero que hacemos es calcular la masa molecular de este compuesto para poder pasar los gramos a moles. Tenemos un carbono, 3 hidrógenos, un oxígeno, un nitrógeno, y eso nos da 45 gramos por mol. Tenemos 9 gramos de la metilamida, 45 gramos es un mol, factor de conversión, los gramos se van, por eso pongo los gramos abajo, y me queda 0,2 moles. Por tanto, moles iniciales 0,2, 0 de amoníaco, 0 de CO. ¿Cuáles serán los moles en el equilibrio? Recordando que esta sustancia va a disminuir, estas dos van a aumentar, por eso aquí menos X, 0 más X, 0 más X, y recordamos, la X lleva siempre el coeficiente del ajuste, la reacción está ajustada. Por tanto, estos serán los moles en el equilibrio. La idea básica de estos ejercicios es siempre hallar el valor de la X. En este ejemplo, ¿cómo podemos hallar el valor de la X? Siempre que me den volumen, temperatura y presión de equilibrio, que es un dato que no suelen dar, pero si me dan la presión en el... Aplicamos pues la fórmula P por V igual a nRT. La P la conocemos, la V la conocemos, R la conocemos, T la conocemos, y la N ¿qué es? Es el número total de moles de gas en el equilibrio, es decir, 0,2 menos X más X más X. Menos X más X se van, y sumando estas tres cantidades me queda 0,2 más X. Por tanto, la presión 1,56 por el volumen 10 por el número de moles 0,2 más X por 0,082 por 500. Insisto, este más X viene de esto, más X, que se van, más otra X, que es la que se queda aquí. De aquí, ecuación de primer grado, despejamos el valor de la X y nos sale que X es 0,18. Valor que sustituimos aquí. 0,2 menos 0,18 es 0,02, 0,18, 0,18. Aquí en verde tenemos los moles en el equilibrio de las tres sustancias. Con ese dato ya sí podemos calcular el valor de la constante de equilibrio, que por definición será la concentración del amoníaco por la concentración del monóxido de carbono dividido por la concentración de la metanamida. Concentración, moles, concentraciones, hay que dividir por el volumen.
el amoníaco 0,18 entre 10, CO 0,18 entre 10 y la metanamida 0,02 entre 10. Operando esto nos queda 0,162. Me pregunta el valor de K sub C. Si me dan la constante de equilibrio en un ejercicio, muchas veces me la dan sin unidades. Eso no significa que no tenga unidades. Aquí me la preguntan y no poner unidades seguramente penaliza. Recordamos que las unidades de la constante de equilibrio son moles partido litro elevado a incremento de n. Incremento de n es 1 más 1 menos 1. Es decir, incremento de n vale 1 y por tanto las unidades de la constante son moles partido litro, es decir, molaridad. En el apartado B me pregunta cómo influye sobre el equilibrio. En realidad la pregunta es cómo influye sobre el rendimiento de la reacción un aumento de volumen del reactor. Según el principio de Le Chatelier, es importante al justificar qué ocurre al aumentar el volumen que hagamos mención al señor Le Chatelier, no a lo que ocurre, sino quién dice lo que ocurre. Por tanto, según el principio de Le Chatelier, al aumentar el volumen de un recipiente, la reacción se desplaza hacia mayor número de moles de gas. Eso implica, en nuestro ejemplo, 1 y 1, 2, hay mayor número de moles de gas en productos. Por tanto, nuestro ejemplo, según esta afirmación del principio de Le Chatelier, se desplazará hacia la derecha, con lo cual aumenta el rendimiento de la reacción, pues se descompone más cantidad de compuesto. ¿Qué ocurre, apartado siguiente, si aumentamos la temperatura? De nuevo, según el principio de Le Chatelier, al aumentar la temperatura, el sistema se desplaza en el sentido endotérmico para consumir calor. Se ha elevado la temperatura, la reacción quiere contrarrestar ese efecto. ¿Cómo? Consumiendo calor. Consumir calor significa proceso endotérmico. Hemos dicho ya al principio que este dato nos decía que esta reacción hacia la derecha es endotérmica, incremento de H positivo, por tanto, exo hacia la izquierda. Si se favorece el proceso endotérmico, en nuestro ejemplo, se favorece que vaya hacia la derecha, con lo cual el rendimiento de la reacción también aumenta.